Hola amigos, sean bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a hacer un cortador de Tecnopor o Unicel, Styrofoam, Plumavit, Telgofor o como lo llaman en tu país. Lo vamos a hacer de manera casera, fácil y sencillo. Como ven, corta muy bien, perfectamente, de manera rápida y fluida. Y bueno, estos son los simples materiales que vamos a utilizar. Entonces vamos a necesitar como principal elemento un alambre de acero metálico que va a funcionar como la resistencia de nuestro circuito. Este alambre lo vamos a sacar de esas mallas de acero, de lavar ollas, cocinas. El alambre de esta malla tiene una buena resistividad, así como el hilo de nicrón. Entonces al circular la corriente por este alambre lo va a calentar muy bien y va a poder cortar el Tecnopor. Como fuente de alimentación vamos a utilizar un cargador de 5 voltios. También vamos a necesitar una tablilla de madera de aproximadamente un poco más de 10 centímetros de ancho por 17 centímetros de largo. Otras dos tablillas más pequeñas como estas, que mide 13 centímetros de largo, 2 centímetros de ancho y un grosor cerca de 1 centímetro. También vamos a necesitar cables, 2 trozos largos, 2 pequeños alambres de cobre, 2 bandas elásticas como esto, que van a servir para mantener siempre con buena tensión nuestro alambre de acero, un interruptor pues para prender y apagar nuestro cortador y así controlar mejor la corriente, y bueno, un trozo de lápiz que lo vamos a cortar en pedacitos y ponerlos como las patas de nuestro cortador. Como ven amigos, esos son los simples materiales que vamos a utilizar, materiales que todos podemos tener en casa. Y bueno amigos, vamos a empezar a armarlo. Primero tomamos la tablilla. Para guiarnos mejor vamos a trazar una línea justo en el centro de manera longitudinal en ambas caras. Así que vamos a medirlo muy bien, en este caso con una regla. Trazamos la línea, lo mismo hacemos en la otra cara y trazamos la línea. Hecho esta línea bien centrada, vamos a guiarnos mejor así. Ahora las dos pequeñas maderitas debe ir así, de esta manera, formando como un brazo, y el alambre de acero debe ir fijado ahí. Así que hacemos un agujero ahí, pero por el otro lado de la tablilla. Para eso vamos a medir primero, tomamos como referencia una maderita, lo colocamos así y marcamos en la línea cerca al borde y vamos a hacer un agujero justo ahí. Para eso yo utilizo una pequeña lima puntiaguda. Si ustedes tienen taladro sería lo ideal, pues yo no tengo y lo hago así nomás. Y listo amigos, logré hacer un agujero pequeño. Ahora amigos, vamos a marcar el lugar donde debe ir esta maderita, así, justo en el centro de la línea guía. Y vamos a tener que quitar ese pedacito de rectángulo para que la maderita encaje ahí. Con una pequeña sierrita yo lo voy a hacer. Así amigos, y ahora vamos a colocar una maderita ahí y lo vamos a centrar muy bien con una escuadra y lo vamos a fijar muy bien con pegamento instantáneo. Ahora colocamos la otra maderita así, lo centramos muy bien con la escuadra y lo fijamos con pegamento instantáneo. Tomamos el alambre de acero y como esto viene un poco envuelto en forma de espiral, lo vamos a tener que enderezar para poderlo manejar mejor. Y así nos queda amigos, casi recto. Ahora le vamos a introducir por el agujerito de la tablilla así. Tomamos el trocito de alambre de cobre y lo doblamos así de esta manera. Observen bien amigos. Y aquí vamos a envolver nuestro alambre de acero. Ahora con un poco de cobre extraído del cable vamos a envolverlo y fijarlo muy bien nuestro alambre, así de esta manera. Y así nos debe de quedar amigos, véanlo bien. Ahora conectamos muy bien un cable al alambre de cobre, fijamos el cobre con pegamento instantáneo. A continuación conectamos el otro pedazo de cable al otro extremo de nuestro alambre de acero. Y para que nuestro alambre de acero siempre se mantenga con buena tensión así, vamos a utilizar estas dos bandas elásticas de la siguiente manera. Observen bien. Introducimos el cable por las dos bandas y hacemos un nudo. Lo hacemos pasar así de esta manera y lo colocamos en la maderita así. Y nuestro hilo de acero debe ir conectado así. Entonces lo pelamos el cable para conectarlo de la siguiente manera. Envolvemos bien y hacemos como una especie de aro, véanlo bien.
y lo colocamos en la maderita, así amigos. Después tomamos el otro trozo de alambre de cobre y lo doblamos en forma de un ganchito, así. Y esto lo medimos bien y lo amarramos al ganchito. Así nos queda amigos. Fácil de conectarlo, sencillamente jalamos el aro de cobre superior y lo unimos al ganchito, así amigos. Nuestro hilo de acero quedará siempre con buena tensión. Ahora solo falta conectar estos dos cables a la fuente de alimentación. Tomamos el cargador, pelamos la puntita del cable así. El cable rojo sería el polo positivo y el cable negro el negativo. Y estos dos cables no nos sirven, así que lo aislamos. Así quedaría bien aislado. Y pues esto lo vamos a conectar a nuestra cortadora casera. Conectamos el interruptor en el cable de abajo. Lo pegamos a la tablilla así. También fijamos con pegamento instantáneo este cable. Y conectamos estos cables al cargador. Así nos quedaría. Lo aislamos muy bien uno de otro. Y para no hacer muy largo el video, le colocamos 4 pedacitos de lápiz abajo de la tablilla previamente cortadas. Y pues lo pegamos para que sean las patas de nuestra cortadora. Y listo amigos, nuestra cortadora finalmente ya está terminada y listo para usarlo. Para poner a prueba nuestra cortadora, corto este pedazo de Tecnopor. Y ven amigos, corta muy bien, rápido y fluido. Y bueno amigos, si te ha gustado este tutorial, no olvides regalarme tu like de agradecimiento. Deja tu comentario, alguna duda o sugerencia. Y te invito a suscribirte para próximos tutoriales interesantes, siempre con materiales fáciles de conseguir. Y gracias por su atención.